Y bueno, la clase de ayer habíamos empezado a trabajar con circuitos secuenciales, con la metodología que vamos a hacer para el diseño de circuitos. No es la única, pero es la que vamos a utilizar en esta asignatura para la construcción de circuitos secuenciales. Eh, ¿Cuál era la idea? Bueno, modelar un sistema a través de un autómata finito determinista con salida, en el caso que nuestro sistema requiera salida, modelarlo a través de un diagrama de estados. Ya vimos qué son los estados, qué son las transiciones entre los estados, cómo se representa en un autómata finito determinista. Vimos el ejemplo de la máquina de Mili como AFD con salida. Y vimos cada una de las funciones, vimos el conjunto de estados que tiene, vimos el estado inicial, vimos la función, bueno, el alfabeto de entrada, el alfabeto de salida, la función de transición entre los estados y, bueno, también la función de salida, ¿no? Eh, Empezamos a ver ejemplos, hicimos un contador binario módulo 4, o sea que contaba de manera cíclica de 0 a 3 y se reseteaba en la siguiente entrada que podía valer cualquier cosa esa entrada, ¿no? O sea, no la considerábamos. Eso lo que nos hacía era, nos contaba todos los ciclos de reloj. Después habíamos empezado a hacer este ejemplo que vemos acá en pantalla, que acá nos quedamos, que es un contador módulo 4 que tenía entrada. ¿Qué significa con entrada? Bueno, que básicamente tengo que interpretar, dependiendo del valor que esté presentado en la entrada al sistema, el contador va a tener un comportamiento u otro. Si la entrada es 1, el contador en cada ciclo de reloj va a ir avanzando un valor y va emitiendo ese valor de salida. Y si la entrada es 0, bueno, básicamente se queda en el valor que tenía en ese momento el contador. Eh, Modelamos el sistema siguiendo ese comportamiento que acabamos de decir, comenzando con un estado inicial. Ese estado inicial, si le llegaba el valor 0, se quedaba en ese estado y emitía el último valor que tenía el contador, que era el estado de 3, del valor 3. Si tenía la entrada 1, emitía como salida el símbolo 0. En el estado E1, si tenía como entrada 0, se quedaba. O sea, la idea era que en cada estado, cuando reciba como entrada 0, se queda en ese estado y emite el estado en el que dejó, cuál fue el estado anterior, el valor del contador. Y si el estado recibe un 1, avanza hacia el siguiente estado y emite la salida correspondiente del estado que llega, perdón, que deja. Entonces acá tenemos la salida 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Así de manera cíclica, siempre y cuando la entrada sea eh, 1. Bueno, ¿qué puede ocurrir? Bueno, imaginemos que tenemos una secuencia que es esta, por ejemplo. La entrada va a ser de esta forma. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Esto es lo que nos va a llegar como entrada a nuestro circuito secuencial. Si interpretamos que leemos primero, por ejemplo, el dígito, en este caso es un ejemplo, el dígito que está el dígito menos significativo, el que está más a la derecha, partimos de un estado inicial que es 0. Entonces lo que podemos hacer es ir interpretando en función a cada entrada cuál va a ser el estado en el que se va a encontrar el sistema. Entonces, por ejemplo, para esta secuencia, que comienza así, vamos a agregar acá una flecha, se va a leer así, desde el 0 hacia el 1 más significativo. Lo que podríamos determinar es que el sistema comienza en el estado de 0, le llega el valor 0, por lo cual, por cómo está modelado el sistema, se va a quedar en el estado de 0. Le llega el valor 1, vamos a agregar acá, no, acá. Le llega el valor 1, que sería este 1 que está acá, este, eh, con lo cual va a ocurrir una transición entre el estado 0 y el estado 1. En la entrada se va a presentar de vuelta otro 1, por lo cual el sistema está en el estado 1, se va a trasladar al estado de 2. En el E2 le va a llegar dos 0 consecutivos, que son estos dos, se va a quedar en este estado. Luego la siguiente entrada es 1, por lo cual hay una transición entre el estado de 2 y el estado de 3. En el estado de 3 llega la combinación 1 de vuelta,
con lo cual hay la transición hacia el estado de cero. Después en E0 le llega la entrada cero, se queda en el estado de cero. Después llega al estado, en la entrada se presenta un 1, ocurre una transición hacia D0 a E1. Después ocurre que en la entrada se presenta este 0 que está acá, con lo cual el sistema se queda en ese estado. Y luego el último dato de la entrada es un 1, con lo cual el sistema hace una transición del estado de 1 al estado de 2. Entonces, a esta entrada, a interpretar toda esta entrada, el sistema se va a encontrar, después de interpretar cada una de esas entradas, se encuentra en el estado de 2. Ese va a ser mi estado actual dentro del sistema, dentro de ese diagrama de estado. Luego, una vez que teníamos el diagrama de estados, por eso yo tengo que tener en cuenta que tengo que representar, tengo que invertir cierto tiempo en analizar el sistema que quiero plasmar en este circuito secuencial. Porque si yo no lo interpreto de manera correcta, lo que me están pidiendo, al comportamiento que quiero, esto pues voy a estar generando otro sistema y bueno, voy a generar todo un circuito para otro sistema que no es el que me piden. Por eso siempre tengan en cuenta de leer bien la letra, no sé, preguntar si tienen alguna duda o algo en esos ejercicios para entender bien qué es lo que me están pidiendo y qué es lo que tengo que hacer. Una vez que llegué a este diagrama de estados, con las transiciones, con las salidas, con la identificación de cada estado, genero la tabla de estados. Esta tabla de estados lo que me determina es este diagrama de estado, que es una representación gráfica del sistema, me lo traduce a una tabla, que es mucho más, es más entendible, es más visible interpretar el sistema mediante esta tabla. Acá pues tenemos pocos estados, tenemos 4 estados, pero si tuviéramos, no sé, 100, 200, 300 estados, ya interpretarlo de manera gráfica es un poco más complejo, es más difícil y bueno. Con la tabla nos reducimos a eso, reducimos ese sistema a tuplas, a columnas, a filas. Bien, entonces en esta tabla de estado, ¿qué tengo que representar? Bueno, el estado en el que estoy ante una determinada entrada, ¿cuál va a ser mi siguiente estado? Ahí represento la, la transición o la arista dentro de este grafo. Y acá tengo dos instantes de tiempo, el instante de tiempo n y el instante de tiempo, o sea, en la primera columna el instante de tiempo n y cuál va a ser en el siguiente instante de tiempo, cuál va a ser el próximo estado. También agrego las entradas también, en el caso de tenerlas. En el primer ejemplo que habíamos hecho no teníamos entrada, pero en este ejemplo sí, tenemos que considerar el valor de la entrada. Y en función a esos valores, también tengo que representar la salida para cada transición, ¿no? Entonces acá codificamos también las salidas que vamos a tener. Que en este caso, bueno, tenemos puede ser estos símbolos como pueden ser, no sé, algún otro símbolo, no tiene por qué ser. En este caso, como es un contador, decimos que la salida va a ser un dígito decimal, pero un símbolo decimal, pero podríamos especificar cualquier otra cosa. Una vez que tenemos esta tabla de estados construida, lo que tenemos que hacer es codificar las entradas, codificar las salidas. O sea, como voy a tener dos entradas solamente, la voy a codificar en este caso como 0 y 1, porque es lo que definí en ese momento, ¿no? Y como salida, bueno, un símbolo de 0 a 3 decimal. Una vez que tengo eso codificado, que podemos verlo acá en la tabla, tenemos en la entrada, la vamos a codificar con 0 y 1, y la salida, que es de 0 a 3, lo vamos a codificar con 2 bits. La codificación va a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 para el símbolo 3. Esto puede variar esto, y la forma en la cual yo determino estas codificaciones y los estados es lo que me determina el diseño del circuito, porque un, si yo genero otra codificación, el circuito final va a ser otro, porque
Ya vimos que tenemos que hacer una transición en función de la ecuación característica del flip-flop que estemos utilizando. Bueno, eso nos va a determinar el diseño de ese circuito secuencial. Entonces, si usamos otra codificación, nos va a dar, va a ser otro el circuito. El comportamiento puede ser que haga lo mismo. Esto es como los algoritmos, ¿no? Este, yo puedo, me piden un requisito y tengo diferentes algoritmos para poder eh, generar ese o solventar ese requisito, ¿no? O generar una solución. ¿Qué puede, bueno, qué ocurre en la práctica? Que si yo sigo ciertos patrones de diseño, yo puedo cuantificar la calidad de un algoritmo. Entonces, eso no lo vemos aquí, pero se resume a generar una ecuación, una función que puede ser un polinomio, que puede ser una exponencial. Sí, decime. La presentación. Sí, se está viendo la presentación, pero se ve la pantalla. No sé qué puso abajo que dice que está perfecto. No, está ahí, la pantalla está ahí. Ah, Este, está bien, bien, bien. lo que le estaba diciendo es, si ustedes cambian el diseño, o sea, para un mismo función, pueden tener diferentes algoritmos. Bueno, en los circuitos pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, si yo sigo ciertos patrones a la hora de diseñar un algoritmo, por ejemplo, salimos un poco de circuitos, puedo generar un poco, bueno, voy a generar un código más óptimo que tenga menos tiempo de respuesta o menos tiempo de retardo, lo que sea. Bien, seguimos. Una vez que tenemos las codificaciones de las salidas, de las entradas, codificamos, bueno, primero tenemos que identificar cuántos estados tenemos. En este caso tenemos, mira, podemos verlo directamente desde el diagrama de estados. ¿Cuántos estados tenemos? En este caso son cuatro. Y bueno, tenemos que determinar cuántos flip-flops vamos a utilizar para almacenar a todos esos estados. Recordemos que el flip-flop nosotros lo vimos como una unidad de almacenamiento, como la mínima unidad de almacenamiento que va a almacenar un bit. Entonces, si yo quiero almacenar cuatro estados, voy a necesitar 2 a la 2 es 4, voy a necesitar dos flip-flops. Con 2 bits yo puedo representar a esos estados. ¿Cuántos flip-flops necesito para almacenar 2 bits? 2. Entonces ahora codificamos esos estados en los flip-flop. Cuando el flip-flop me representa en la salida eh, un flip-flop va a almacenar el bit Q1, otro flip-flop el bit Q0, y bueno, en las salidas en esos flip-flop nos van a determinar cuál va a ser el estado en el que estamos en el sistema. Pero no solamente tengo que almacenar en el flip-flop el, todo el diagrama de estado, sino que también tengo que almacenar las transiciones, tengo que almacenar tengo que identificar cuáles van a ser las salidas para una determinada entrada, y a eso lo hacemos con los circuitos combinatorios. Es por eso que necesitamos a esos flip-flops, tanto en la entrada de 1, en este ejemplo por ejemplo, de 1 o de 0, necesitamos agregar un circuito combinatorio que nos determine cuál va a ser el valor de entrada en función de el resto de valores que haya en el circuito secuencial. Entonces, una vez que tenemos los estados codificados, podemos generarnos la tabla de transiciones y estados, que es esta, está acá abajo, esta, la del paso 5. Esta tabla de transiciones y estados, ¿qué tengo que incorporar a mi tabla de estados? Bueno, tengo que incorporar las codificaciones para qué. Para los estados, en el instante n de tiempo, para el estado en el instante n más 1, la codificación de las entradas, la codificación de las salidas. Entonces acá, con toda la información que fuimos generando, lo combinamos en una única tabla y es la tabla de transiciones de estados y salidas. Ahora, ¿qué ocurre? En esta tabla de estado de transiciones y salidas estoy trabajando con dos instantes de tiempo diferentes. No es una tabla discreta, no es una tabla de verdad. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir esta tabla de transiciones de estado y salida a tablas de verdad.
En el caso del flip-flop, bueno, tenemos que ver qué tipo de flip-flop vamos a estar utilizando. En el caso de utilizar un flip-flop del tipo D, que es aquel cuya ecuación característica es la más simple, que nos dice que lo que se presenta en el instante, en el estado, en el instante n de tiempo, en la entrada D, se va a copiar a la salida de ese flip-flop en el siguiente instante de tiempo. Entonces, con estos datos, lo que podemos determinar es cómo puedo convertir la tabla de transiciones y estados y salida a tablas de verdad. Entonces, para hacer eso, podemos ver que en este caso, como es un simple cambio de variable, donde la salida Q en el tiempo n más 1 tiene que presentarse en la entrada D de ese flip-flop en el instante n, lo que hacemos es cambiamos de variable en el estado n más 1, o sea, lo que hacemos es tratar de quedarnos con el estado n, ¿no? Con el tiempo discreto n. Entonces, en el estado n más 1, que es este, vamos a utilizar dos flip-flop. Uno va a ser el que va a tener como entrada de 1, el otro como entrada de 0. Y estas son las salidas. Acá hay algo que no quedó especificado muy bien en la tabla, pero esto si lo... Este n más 1, que está acá, se está almacenando en Q1 y Q0. Entonces lo que hago es, este Q1, que sería en el siguiente instante de tiempo, lo que tengo que hacer es presentarle en el instante n a la entrada D del flip-flop, que es esta, le tengo que presentar el dato que está acá. Entonces lo único que hago en este caso, interpretando la ecuación característica, hago un cambio de variable. En donde está Qn más 1, le agrego dn. Y eso es lo que hicimos acá, en la tabla. Donde estaba Qn más 1, Q1, lo cambiamos por D1, que está en el instante n de tiempo. Donde estaba Q0, en n más 1, le agregamos el d en n más 1, que va a ser el de 0 en este caso. Entonces con esto ya nos generamos la tabla de verdad, que tenemos acá. Y ahora en esta tabla de verdad ya tenemos variables de entrada, que son Q1, que son Q0 y que son E, en este caso, y las funciones de salida. Las funciones de salida, nuestras funciones van a ser D1, que va a ser la salida del primer flip-flop, D0, la salida del flip-flop 0, S1 y S0. Una vez que tenemos estas cuatro funciones de salida, lo que hacemos es aplicamos Carnot para reducir reducir la expresión algebraica en dos niveles. Entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, aplicamos Carnot en cada una de estas funciones, de 1 de 0, C1, C0, y nos fuimos generando la expresión reducida. Entonces acá nos quedaría, ahí va, acá. Finalizamos las clases de ayer generando esta expresión para cada una de las funciones. Ahora lo que nos queda para terminar el ejercicio es construir el circuito. El circuito va a estar compuesto de qué? De entradas. ¿Cuáles van a ser la entrada? Mi circuito va a ser E, ¿no? Si miramos el diagrama de estado acá, mi única entrada eh, va a ser E, acá, en la tabla de estados. Mi única entrada va a ser E. Obviamente, como tengo flip-flops, voy a tener que tener un sincronismo entre esos dos flip-flops para hacerlo funcionar en el orden correcto, porque si no tienen la misma señal de reloj, no hay sincronismo entre ellos. Y estos tienen que estar sincronizados porque los utilizo como memoria de 2 bits a ambos al mismo tiempo. Entonces, una vez que tenemos eso, nuestro circuito va a estar compuesto de la entrada E, la entrada de ese reloj, la señal de referencia, y también se va a componer de dos flip-flops y de cuatro circuitos combinatorios que son estos. De D1, D0, S1 y S0. Entonces vamos a generar eso ahora para finalizar este ejercicio. Vamos a tener las expresiones ahí. Nos va a quedar un poco grande esto, pero está, vamos arriba. La entrada va a ser E a nuestro circuito y la señal CLK. Después vamos a tener dos flip-flop. Yo voy a utilizar los que ya tenemos acá porque es de flip-flop de tipo D, lo que hicimos en el primer ejemplo de ayer, que es este. Tenemos
tenemos este flip-flop. Ah, me lo pegó en la misma posición, que es esta. Vamos a mover esto. Vamos a copiar este flip-flop y vamos a utilizar dos. Bien, los circuitos, bueno, D0 es el más simple, vamos a hacerlo primero. Vamos a hacer las expresiones algebraicas más pequeñas y después vamos a ir generando las más complejas. Cosa de que nos quede todo, nos quede más prolijo. Entonces, lo que tenemos es que al D0, bueno, tenemos que ver cuál es nuestro flip-flop 0 y cuál es nuestro flip-flop 1. Vamos a representar este como nuestro flip-flop 1 y este como nuestro flip-flop 0. ¿Qué significa la identificación de cada flip-flop? Bueno, que este D, en este caso, va a ser el D0, este va a ser el Q0 y este va a ser el Q0 complemento. En el flip-flop 1, este va a ser D1, este va a ser Q1 y este va a ser Q1 complemento. Entonces, cuando necesite esos valores en función de la expresión, voy a utilizar esos valores. Voy a utilizar esos pines. Entonces, el primero, el más simple que tenemos es el circuito combinatorio que va, bueno, vamos a agregar E. Vamos a generar E y vamos a generar la negación de E porque vamos a utilizar E negado también. Entonces, el circuito combinatorio más pequeño es D0, el que ingresa a D0, que está compuesto por dos AND, que este AND sería este, ¿no? Q0, que lo obtengo acá, y E complemento, que lo obtengo de acá. La salida de eso va a llegar a un OR. Y ahora lo que nos queda es otro AND que va a ser entre Q0, o sea, este sería Q0 complemento. Q0 complemento lo obtengo aquí, por lo cual vamos a ver si puedo, se me pega, vamos para acá. Y E, sin complementar. Entonces nos queda acá. Recuerden que cuando tenemos continuidad entre dos pistas, o sea, sacamos un cable de otro, lo especificamos bien en el circuito, bueno, resaltando ese nodo, ¿no? Ese punto. Y la salida de este AND va a ser la entrada a este OR. Y la salida del OR va a ser lo que va a llegar a D0. Perdón, a D0 es abajo. Tendría que haberlo hecho más abajo. Bien, continuamos ahora. Tenemos otra función que es la salida S0. Vamos a hacer de cuenta de que acá está la salida. Vamos a tomar uno de los más largos de estos. A ver. D1. D1, que es esto, es un circuito combinatorio compuesto por, vamos a hacerlo acá abajo, vamos a mover un poco esta función, esta expresión. Bien. Entonces nos quedaría el Q, vamos a hacerlo bien a esto porque si no, vamos a quitar esto.
lo vamos a dejar más cerca del flip-flop. Bien. Bien, entonces nos quedaría el D0, vamos a modificar acá. Era Q0. Tenemos acá. E complemento. Lo tenemos aquí. Y el siguiente AND era Q0 complemento, que lo obtenemos acá. Con E, que lo tenemos aquí. Bien, ahí nos quedó mejor. Ahora vamos a diseñar Q1, D1, perdón. D1 tiene, primero tengo que hacer los AND entre eh, Q1, Q1 lo obtengo aquí, Q1 por E, que lo obtengo aquí, después tenemos Q, otro AND, que va a ser el producto entre Q1 y Q0. Q1 lo obtengo aquí. Y Q0 lo obtengo aquí. Después tenemos un AND entre otro producto que va entre, que sería este, ¿no? Sería ese... No, perdón. Estoy mirando mal. Sería Q1 por E complemento, está bien. Después el segundo sería Q1 por Q0 complemento. Q0 complemento está bien. No, acá está mal. Q1 está bien. El Q0 complemento lo obtengo acá. Y después nos quedaría un producto que sería este. Entre Q1 complemento por Q0 por E. Entonces nos quedaría este AND entre Q1 complemento lo obtenemos acá. Q1 complemento por Q0. Q0 lo obtenemos aquí. Y nos queda E. E que lo obtenemos aquí. Bien, ahora lo que nos queda es agregar un OR. Y la salida de cada uno de los AND llega como entrada a ese OR. Aquí. Ah, perdón, le agregué una señal de reloj acá. De 1 y nos queda el siguiente AND.
Bien, una vez que tenemos, tenemos D1, tenemos D0 y ahora nos están faltando S1 y S0. Entonces ahora vamos a comenzar con S0. S0 lo vamos a agregar eh, aquí, por ejemplo, en la parte baja. S0. Y S0 va a estar compuesto, va a ser la salida de, que, de esta expresión, de Q0 por E más Q0 negado por E negado. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a generar los dos AND aquí. El primero va a ser Q0 por E. Q0 lo obtenemos aquí. Y E lo obtenemos, vamos a sacarlo por aquí. Bien, en la siguiente nos quedaría un AND entre Q0 complemento, que sería aquí, y E complemento. E complemento lo puedo sacar de acá. O de cualquier lugar donde tenga el cable de complemento, ¿no? Y ahora tengo que generar un OR, cuya salida del OR va a ser ese 0. Bien, ahí ya tenemos implementado ese 0 y ahora nos quedaría ese 1. Entonces para hacer ese 1 lo vamos a hacer en la parte de aquí arriba. Vamos a la hoja. Ese 1 nos quedaría como la multiplicación entre Q1 y E, Q1 y Q0, Q1, Q0 y E, todos complementos. ¿Ya? Entonces nos quedaría un AND primero entre Q1, que sería, puedo sacarlo de aquí, E, que si no me equivoco E lo obtenemos aquí, en este cable, acá. Perdón, ese es el valor de complemento. El valor de E solo no lo tengo, por lo cual lo voy a sacar de aquí. Bien, después nos queda la multiplicación entre Q1 y Q0. Acá tenemos a Q1 y Q0 lo tenemos aquí. Vamos a sacarlo acá. Acá y acá. Bien, después nos queda un AND que va a ser el último de la expresión, que va a ser Q1 negado, que lo obtengo aquí. Q1 negado. Q0 negado, que lo obtengo aquí. Y nos quedaría E negado, que acá sí, E negado lo puedo obtener desde aquí. Y la salida de cada uno de estos AND va a un OR. Que va aquí, que va aquí y que va aquí.
Y la salida de ese OR nos va a quedar que va a ser S1. Entonces, ahora esto que no quedó cargado acá. Y ahora lo único que nos faltaría sería la señal de reloj para dejar el circuito completo, que sería este CLK de acá. Tengo que conectarlo con el CLK del primer flip-flop y del flip-flop 0. Entonces, el bloque constructivo, como nos quedaría, sería el contador binario que va a tener una entrada E, va a tener una señal de reloj y va a obtener como salida S1 que va a identificar la salida del contador y S0. La concatenación entre S0 y S1 es la codificación de el bit que, que, que tiene el valor actual de ese contador. Bien. Bueno, y este está bueno, este ejemplo, porque tienen, bueno, tienen todos los pasos, son todos similares los ejercicios, es bastante mecánico este algoritmo, ¿no? Para el diseño. Entonces ahora vamos a hacer uno más. A ver, vamos a mirar en el teórico, no me acuerdo si ya hay otro más. Vamos a hacer un ejercicio más y después vamos a cambiar el tipo de flip-flop. Esperen que esto no es curso 2021. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. A ver, no, diseño de circuitos secuenciales. Vamos a ver otro ejemplo también. Es bastante simple. Cuando en el circuito secuencial tengo que utilizar un flip-flop del tipo D, es bastante simple porque lo único que tengo que hacer es, como la ecuación característica es bien simple, tengo que sustituir, hacer un cambio de variable. El problema es cuando no tengo un flip-flop del tipo JK, tengo un flip-flop del tipo D, tengo un flip-flop del tipo JK, por ejemplo. Entonces acá están todos los pasos. Contador binario, contador de transiciones. Reconocedor de secuencia. Vamos con otro ejemplo. Después control del ascensor. Vamos a hacer un reconocedor de secuencia. Esto va a ser un circuito secuencial en el cual le va a llegar una secuencia y, por ejemplo, no sé, yo quiero reconocer un determinado patrón, una determinada secuencia de entrada. Para no hacerlo muy complejo a esto, vamos a hacer una secuencia binaria. Así que vamos para el pizarrón. Entonces acá vamos a generar otra página que sea el circuito 3. Vamos a hacer un reconocedor de secuencia y después vamos a volver sobre este ejemplo específico que tenemos acá, que es este circuito de secuencia, este circuito, esto sería circuito secuencial. Este circuito secuencial 2 vamos a cambiar el tipo de flip-flop. Pero antes vamos a salir de contexto un poco de los contadores, para que vean que se puede implementar cualquier otro sistema. Vamos a ir al circuito secuencial 3.
que ese es un reconocedor de secuencia. Bien, entonces el objetivo de esto es reconocer una secuencia. Bueno, vamos a salir un poco de... A ver, esperen un poquito que quiero ver. Si hacemos el mismo ejemplo que el teórico o hacemos otro, porque el del teórico... No, vamos a ver el mismo. Vamos a ver la misma secuencia que el teórico. Bueno, imagínense que ustedes quieren reconocer esta secuencia, que es... Escribimos acá. Reconocer la secuencia. La secuencia sería 1, 1, 0, 1, 1. O sea, en mi entrada a mi circuito secuencial va a llegar esa secuencia vamos a suponer que es binaria, ¿no? Que no tenemos otro alfabeto de entrada, solamente tenemos 0 y 1. Entonces, bueno, lo primero es que yo tengo que modelar cómo es mi circuito secuencial. Bueno, si la entrada va a ser un dígito, un alfabeto de entrada, que puede ser o 0 o 1. Y la salida puede ser, no sé, un mensaje, un carácter, un bit que identifique si la secuencia es válida, vale 1, si la secuencia no es válida, que emita un 0, o un true, o un false, o lo que ustedes quieran. Pero vamos a interpretar como que la salida, nuestra entrada, va a ser unos y ceros, y la salida va a ser una S si la secuencia es la correcta, o una N en el caso de que la secuencia no sea correcta, que sea falso. Entonces, para eso lo que podemos hacer es, bueno, nuestro diagrama de estado va a tener un estado inicial, ¿no? Recuerden que el estado inicial lo habíamos llamado E0 en la definición de la máquina de Mili, y tenía particularidad de que iba a tener doble círculo. Entonces yo mirando el diagrama de estado, identificando este estado que tiene doble círculo, sé cuál es mi estado inicial. Entonces, los nombres de los estados no tiene por qué ser E0, no tiene por qué seguir este patrón, sino que puede obtener cualquier otra cosa, siempre y cuando yo describa que ese es el estado inicial. Entonces vamos a suponer que le vamos a dar un nombre al estado y que nos va a identificar hasta ese punto dentro de la secuencia cuál, por qué estados se pasó y que validó que son correctas las entradas. Entonces vamos a suponer esto. Si a mí me llega un 0 como entrada, ¿no? En nuestro circuito secuencial, vamos a dar de cuenta que esto es la entrada, me llega un 0 y este es mi circuito secuencial. Mi salida va a ser, vamos a suponer que la salida le vamos a llamar, eh, la salida se va a llamar Q, por ejemplo. La salida puede ser, habíamos definido, o sí o no, o S o N. Entonces, como la secuencia es 0, ¿qué va a ocurrir? Que la salida va a ser una N, porque no es la secuencia que yo quiero reconocer. ¿Cuándo va a ser S la secuencia? Cuando llegue, perdón, ¿cuándo va a ser S la salida de este circuito secuencial? Cuando se interprete de que llegó un 1, después del 1 otro 1, después de ese 1 un 0, después de ese 1 un 1 y después como último dígito otro 1. Entonces, lo que tenemos que saber es que si nos llega un 0, no vamos a hacer, no vamos a hacer nada, no podemos quedar esperando un 1. Entonces, nuestro estado inicial le podríamos poner esa nomenclatura, ¿no? Espero 1, por ejemplo. Espero un 1. Ese sería mi estado inicial. Entonces esto puedo definir que es mi estado inicial. Entonces en ese estado yo ya sé que voy a esperar el primer dígito de la secuencia, que si no es 1, me quedo en ese estado.
Entonces, como por ejemplo, en este caso, llega un cero, ¿qué hago? Me quedo en espero uno porque no llegó un uno. Entonces lo que hago es, bueno, pero ¿qué ocurre? Van a ocurrir dos cosas. O que la entrada sea cero, ¿no? En el caso de que la entrada sea cero, me quedo en esta entrada cero. O sea que si llega un cero, es este ejemplo que tenemos ahí, vamos a emitir una n, o sea de que no se reconoce la secuencia. ¿Qué puede ocurrir? Que llegue el primer uno. Entonces yo digo, bueno, está, este cero ocurrió, ese cero fue mi primer cero, pero después me puede venir una secuencia que sea uno. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Bueno, interpretar ese estado de estoy esperando el primer uno con un estado, con un nombre. Le puedo dar un nombre significativo que diga, que se llame llegó uno. O sea, lo que llegó es esta secuencia de uno, ¿no? Entonces lo que hago es, bueno, si estoy en espero uno y llega un uno, genero una transición entre el estado espero uno y el estado llegó uno. Entonces acá nos quedaría, el estado va a ser un uno, 0. Perdón, llega un uno como entrada, mi salida va a seguir siendo n, ¿por qué? Porque no es la secuencia que yo reconocí, o sea, si estoy en llego uno es porque como mínimo llegaron, no sé, X cantidad de entrada que no son válidas y me llegó el primer uno de una entrada que podía llegar a ser válida, que puede llegar a ser válida, entonces lo tengo que validar a eso. Entonces, un poquito acá. Vamos a acá. Llega uno, perdón, espero uno sería mi primer estado inicial. Después llega el primer uno de una secuencia que podría llegar a ser válida. Entonces, esperen un momento. Esto. Bien, esto ya está. Vamos ahí a ver si no se me cuelga la máquina. Me faltaba algo acá. Bien, entonces, bueno, estamos en este estado de llegó uno y como salida es, bueno, es un uno que puede llegar a pertenecer a una secuencia válida o no, porque imagínense que después puede llegar acá un cero y eso, bueno, tengo que volver al estado anterior que es el espero uno, ¿no? Más, ya lo vamos a agregar a eso. ¿Qué ocurre? Si llega un uno en espero uno, emito una n de que no se llegue, perdón. Si llega un uno, emito una n también porque no se reconoció la secuencia. Cuando la secuencia sea 1, 1, 0, 1, 1, ahí vamos a emitir una S que es válida. Estoy en llego 1. ¿Qué ocurre? Me llega un 0 después en nuestra secuencia y en ese momento, en ese estado, tengo que volver al estado inicial de comenzar de nuevo esperando un 1. Entonces ahí ya tenemos otra transición, que sería esta, de llegó 1, si me llega un 0, emito una n que no se reconoce la secuencia. O en el mejor de los casos, ¿qué puede ocurrir?
de que mi siguiente secuencia, no, mi siguiente valor en la secuencia no sea un 0, sino que sea un 1. Entonces, hasta ese momento, estos dos 1 podrían llegar a pertenecer a la secuencia válida, podrían llegar a pertenecer a entradas consecutivas de una secuencia que sea válida. Entonces, en llegó 1 lo que voy a hacer es me voy a generar otro estado que diga llegó 1, 1. Entonces, en este estado de llegó 1, 1, lo que vamos a hacer es vamos a generar este estado. ¿Cuándo vamos a llegar hasta ese estado? Primero cuando llegó un 1 y después cuando llegó otro 1 consecutivo. Entonces acá lo que hacemos es, si estoy en llegó 1 y me genera como entrada otro 1, la salida va a ser n también porque la secuencia no es válida porque hasta ese momento tenemos 1, 1. Y bueno, seguimos el mismo razonamiento. ¿Qué ocurre esto en llegó 1, 1? Bueno, puede ser que a continuación no llegue un 0 como es el que espero en la secuencia, sino que llegue un 1. Entonces, si llega un 1, lo que va a ocurrir es que tengo que reiniciar de vuelta, ¿no? a mi secuencia. Bueno, tengo dos caminos acá. O reinicio a espero 1, y ahí, bueno, trato de esperar de vuelta otro 1, pero este 1 que llegó acá podría pertenecer a una nueva secuencia, porque podría pertenecer a esto, por ejemplo, 0, 1, 1, y una nueva secuencia podría ser 1, 1, 0, 1, 1. Y acá tengo la secuencia válida. Y este 1 podría pertenecer, o sea, este 1 que tenemos acá podría pertenecer a una secuencia válida. O, ¿qué podría pasar? De que se descarte este 1 que está acá y se interprete estos dos 1, porque estos dos 1 podrían pertenecer a una nueva secuencia válida. Voy a eliminar esto. Entonces, bueno, ahí va el análisis que tengo que hacer para la hora de diseñar el circuito. Entonces, bueno, tenemos que elegir por alguno de ellos. Puede ser que interpretamos en llegó 1, o sea, hasta este momento tenemos 2, 1, pero cuando yo estoy en el estado en llegó 1, 1, acá, este 1, 1 que llegó podría pertenecer a una nueva secuencia válida, pero descartaría este 0 inicial y este 1. Entonces acá lo que voy a hacer es, bueno, en el teórico va a optar por un camino, yo voy a usar el otro. Entonces en llegó 1, bueno, me voy a quedar en ese mismo estado. Entonces estoy en llegó 1. Si llega un 1, ¿qué hago? Me voy a quedar en llegó 1, 1. ¿Por qué? Porque hay, si llegó un 1, me quedo en N. Entonces acá pueden seguir llegando unos 1, 1, 1, 1. O sea, puede pasar esto. 0, 1. Y acá pueden seguir llegando 1. ¿Y qué hago? Hasta este momento, eh, o me llega un 0 para validar que es una secuencia válida, o voy descartando, o me siguen llegando 1 y voy descartando todo el resto de entradas y me voy quedando solamente con estos dos. En este diagrama de estado, este diseño lo está plasmando eso. Pueden llegar secuencias de 1 y se queda con los últimos dos bits. Entonces, ¿qué puede ocurrir ahora? Si estoy en el estado llegó 1, 1, puede llegar un 0, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo. Entonces, esta secuencia de 0, 1, 1 puede pertenecer a una secuencia válida, porque acá aparece que la secuencia válida es 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, ahora podemos crear otro estado que sea llegó 1, 1, 0. O en realidad le podemos describir, si queremos seguir el mismo orden. No, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así, está bien. Entonces en llegó 1, 1, 0, nos generamos este estado. Y
En llegó 1, lo que va a ocurrir es que va a ocurrir la transición de que cuando llega a la entrada 0, va a generar como salida una n porque no se reconoce la secuencia y eh, va a hacer la transición hacia el estado llegó 1, 1, 0. Ahora, ¿qué ocurre? Estoy en el estado 1, 1, 0, o sea, estoy en esta secuencia. Vamos a borrar esto. Me pueden haber llegado cualquier valor en la entrada, pero a partir de un determinado momento me llegó esta secuencia, que es, perdón, es 1, 1, 0. Hasta este punto, ¿qué puede ocurrir? Bueno, dos casos. O mi siguiente entrada es un 0, o mi siguiente entrada es un 1. ¿Qué ocurre si mi siguiente entrada es un 0? Bueno, básicamente es que llega la secuencia 1, 1, 0, 0. Entonces, ¿qué ocurre acá? Bueno, eh, ya no tengo ni siquiera un único valor que corresponda a una secuencia válida, porque la secuencia válida comienza con 1, 1, 0. Entonces, si yo tengo dos ceros consecutivos, ya todos estos datos anteriores los tengo que descartar. ¿Por qué? Porque no van a pertenecer a una nueva secuencia válida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estoy en llegó 1, 1, 0 y me llega un 0, perdón, sí, y me llega un 0, lo que tengo que hacer es volver a mi estado inicial. En ese estado en el cual espero el primer 1 y una vez que recibí el primer 1, espero el siguiente 1. Entonces acá se va a generar la transición en llegó 1, 1, 0 a mi estado inicial. Pero, ¿qué puede ocurrir? Que mi siguiente estado no sea un 1, sino que es, perdón, no sea un 0, mi siguiente entrada no sea un 0, sino que sea un 1, que sea este que está acá. Entonces, esto sí va a pertenecer a una secuencia válida, porque va a ser eh, la entrada, la secuencia reconocida hasta el momento va a ser 1, 1, 0, 1. Y esta secuencia pertenece a una parte de la secuencia válida. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a generarnos otro estado que diga, llegó 1, 1, 0, 1. Entonces, disculpen el pulso. Estoy en llegó 1, 1, 0. Perdón, estoy en llegó 1, 1, 0 y me llega un 0. Ya habíamos dicho de que si nos llega un 0 nos volvemos al estado inicial. Porque tenemos que empezar a reconocer el primer 1 de la secuencia. Y emitimos como salida una n. Ahora estoy en llegó 1, 1 y me llega un 1. ¿Qué hago? Me voy al estado llegó 1, 1, 0. También descriptivo los nombres de los estados para no estar utilizando de 0 ni 1 ni nada de eso. Entonces llegó un 1 acá. ¿Qué hago? Emito una n porque no reconocí la secuencia porque me está faltando un 1 todavía. Perdón, acá me está faltando, llegó 1, 1, 0, 1. Bien, está bien, me está faltando un 1. Entonces en este estado es, si me llega un 0, a partir de este estado en el que llegó 1, 1, 0, es porque reconocí esta secuencia. 0, 1, 1, 1. Entonces ahora ocurren dos casos igual que hoy. O me llega un 0 o me llega un 1. Si me llega un 0, la secuencia, ¿cuál va a ser? Si me llega un 0, por ejemplo, si estoy en este caso, vamos a considerar que reconocemos que tenemos esta secuencia. 1, 0, 1, 1, 0. ¿Qué ocurre? Bueno, acá podría ser lo mismo que definimos hoy. O me vuelvo a mi estado inicial, en donde tengo que esperar un 1, o ¿qué puedo hacer? O me vuelvo al estado en el cual yo ya reconocí el primer 1. Perdón, los dos primeros 1. No, sí, los dos 1 y este 0. Perdón, estos dos 1 y este 0, ¿no? O sea, reconocí, descarté los primeros dos, que son este y este. Acá me está quedando un poco invertido, pero esto es, yo reconocí la secuencia esta, ¿no? 1, 1, 0, 1. Están invertido en el nombre nomás para que quede más gráfico en llegó tanto, ¿no?
pero la secuencia de entrada tiene este orden. Entonces en 1, 0, 1, 1 puede ocurrir dos cosas, que me llegue un 0 o que me llegue un 1. Si me llega un 0, ¿qué va a ocurrir? Eh, ning- puede llegar a, bueno, o vuelvo a mi estado inicial y me quedo en espera un 1, o uso el 1 anterior que recibí y eh, no, en realidad tengo que volver a mi estado inicial porque no tengo unas secuencias de 1 y este, mi secuencia tiene que reconocer el 1. Entonces lo que hago es, estoy en llegó 1101. O sea, llegó esto, 1101. Y me llega un 0, ¿qué hago? Bueno, me voy a mi estado inicial. Me voy a mi estado inicial. O sea, esto llegó un 0, me voy a mi estado inicial y emito una N como salida. Luego, ¿qué puede ocurrir? Y bueno, que llegue la secuencia, que llegue, que llegue un 1. Entonces, si llega un 1, estoy en este caso. Llegó 11101. Acá me faltó un 1 acá, ¿no? Este. Entonces, si llegó 11011, lo que va a ocurrir es que me voy a otro, me genero un nuevo estado que diga llegó 11011. Entonces, como llegó a ese estado, cuando estoy en ese estado, entonces cuando llegó un 1, estoy en la secuencia que quería reconocer. Entonces voy a emitir eh, el símbolo de salida S. Entonces, ahora estoy en llegó 1101. Vamos a borrar esto. Esta va a ser mi entrada. Acá me faltó agregar en el reconocedor. Acá voy a tener la E de entrada. Acá puede ocurrir dos cosas. Bueno, puede llegar a esta secuencia. Imagínense en este ejemplo. Me puede llegar 11011. Y después, bueno, me puede llegar 011. O sea que cuando reconocí la secuencia, eh, estos dos bits pueden llegar a pertenecer a una nueva secuencia válida. Y acá va en la decisión que tome como diseño, ¿no? ¿O qué hago? Reconozco esta secuencia, reconozco la secuencia, emito la salida y vuelvo a mi estado inicial, o interpreto estos dos bits como parte de una secuencia válida. Eso depende como yo lo quiera plasmar en el diseño, ¿no? O sea, porque puede ocurrir que lo quiera especificar de esa manera. Que emita una S porque esas dos secuencias son válidas. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a interpretar esa secuencia. Vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a interpretar como que me almaceno estos dos bits que pueden llegar a pertenecer a otra secuencia válida. Eso es muy simple. Lo único que tengo que hacer es una transición que diga que llegó al estado 1,1, que es este, cuando reconocí la secuencia. Van a ocurrir dos cosas. O me llega un 0, que es este. Si me llega un 0, bueno, esos dos 1 pueden llegar a pertenecer a una secuencia válida. O puede llegar... eh, no, en realidad sería, si me llega un 0 es llegó 110 sería. Llegué acá. Entonces si me llega un 0, emito una N porque no reconozco la salida, porque esa es otra secuencia. Y me voy al estado llegó 110. ¿Qué puede ocurrir después, a partir de acá? Bueno, que me llegue un 1 o que me llegue un 0. Si me llega un 0, bueno, vuelvo a mi estado inicial, como lo plasmé acá. Si no, lo que puede ocurrir es que me sigan llegando unos. Acá, por ejemplo, que ocurra este caso. En vez de llegarme un 0, me llegue
un 1. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? Voy a descartar estos, estas entradas y la combinación 1-1 me puede llegar a pertenecer a una nueva secuencia que puede ser esta, 0-0-1-1. Entonces, ¿alguien quería hablar? Bien, cualquier cosa me para. Entonces, lo que puede ocurrir es que, ¿qué ocurre si llega un 1? Bueno, si llega un 1, me puedo guardar estos dos 1 y empezar a analizar la secuencia, las siguientes entradas a partir de ahí. Entonces lo que voy a hacer es, si me llega un 1, me voy a llegó 1-1. Si llega un 1, emito una N porque no reconozco la salida, pero llego a ese estado. Y bueno, vamos a validar a ver si realmente esto hace lo que nosotros queremos antes de seguir con el diseño. Supongamos que tenemos esta entrada: 0-0, 1-1, 0-0, 1-1, 1-1, 1-1. Entonces lo que vamos a ir haciendo es, voy a ir tachando la entrada, o sea, lo voy a interpretar siempre de derecha a izquierda esto, y voy a ver en qué, a partir de mi estado inicial, cuál va a ser mi siguiente estado. Entonces, miren lo que ocurre acá. Vamos a separar un poquito esto. Así puedo señalarlo mejor. Bien, entonces tomamos como entrada, partimos del bit menos significativo. Vamos a suponer que nuestra entrada, nuestro sistema parte a partir de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos de estado, eh, nuestro estado inicial, ¿no? Que es espero 1. Entonces, ¿qué ocurre? En espero 1, la entrada es 1, por lo cual se va a realizar la transición de espero 1 a llego 1 y va a emitir como salida una N. Ahora, al interpretar el primer 1, estoy en el estado llegó 1, ¿no? Entonces, en el estado llegó 1, vamos a ir moviendo de lugar esta flecha. Ahí, vamos a mover esto. Me muevo a la siguiente entrada, y estoy en el estado llegó 1, es un 1. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, eso podría pertenecer a una secuencia válida que sea 1-1, 0-1-1. Entonces me voy al estado llegó 1-1. Emito como salida una N porque no reconocí la secuencia. Estoy en el estado llegó 1-1. Vamos a mover, nos movemos a la siguiente entrada. Y estoy en el estado llegó 1-1 y me llega un 1. ¿Qué ocurre? Me quedo en este estado. ¿Por qué? Porque acá se va a descartar el primer 1 y la secuencia, los últimos dos 1 que interpreté en la entrada podrían pertenecer a una secuencia válida. Entonces me quedo en este estado, en llegó 1-1. ¿Qué ocurre? Interpreto la entrada, que va a ser esta. Llegó otro 1. Entonces, ¿qué hago? Me quedo en ese estado. De vuelta, lo mismo. Reconocí hasta ese momento dos secuencias de 1, que son las últimas, que podrían pertenecer a una secuencia válida. Entonces estoy en ese estado y interpreto la siguiente salida, la siguiente entrada, que es el 1. De vuelta, lo mismo, descarto, me quedo solamente con los últimos dos 1 y en este estado interpreté una secuencia que es 1-1 que puede llegar a ser válida. ¿Y ahora qué hago? Me paso al siguiente 1. Vamos a hacer esto, voy a modificar esto porque si no, no me va a dar nunca una secuencia válida acá. Voy a quedar acá. Bien, estoy en llegó 1-1. Estoy en llegó 1-1 y interpreto esta entrada. De vuelta, me almacena los últimos 2 bits que pueden llegar a pertenecer a una secuencia válida. Ahora, ¿qué hago? Me voy a la siguiente entrada, que es 0. Hasta ese momento reconocí 1, 1 y ese 0 que me llegó en la entrada. Entonces me voy al estado, llegó 1, 1, 0. A partir de acá, ¿qué puede ocurrir? Que me llegue un 0 o que me llegue un 1. ¿Qué me va a llegar? Un 0, que es este 0 que está acá. Entonces, cuando en mi entrada sean dos ceros consecutivos, nuestro diseño, ¿qué va a hacer? Va a ser la transición del estado
de la secuencia que había reconocido como 1, 1, 0, va a decir, bueno, ahora tengo que volver a esperar un 1 porque no tengo los dos 1 consecutivos que comienzan mi secuencia. Entonces me vuelvo al estado espero 1, 1. Espero 1, perdón. En mi estado inicial. A partir de ese estado inicial, bueno, interpreto de vuelta la siguiente entrada, que es 1. Me traslado al estado, llegó 1. Interpreto la siguiente entrada, que es 1. Me traslado al estado, llegó 1, 1. Interpreto la siguiente entrada, que es 0. Me traslado al estado, llegó 1, 1, 0. Y ahora acá interpreto la siguiente entrada es 1, con lo cual me traslado de llegó 1, 1, 0 a llegó 1, 1, 0, 1. Emito una N en la salida porque no reconocí la secuencia todavía. Ahora estoy en el estado 1, 1, 0. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, veo, si me llega un 0, me vuelvo a mi estado inicial y empiezo de vuelta. O si me llega un 1 es porque reconocí la secuencia 1, 1, 0, 1, 1 y emito una S. Interpreto acá la siguiente entrada y es llegó 1. Estoy en llegó 1, 1, 0, 1. Llegó 1, con lo cual llegó una secuencia válida que es esta. Si la seleccionamos, es esta, ¿no? Llegó esta secuencia que es válida. Y ahí, ¿qué tiene que hacer mi sistema? Emitir una S identificando de que en la salida, en la salida Q acá, del bloque constructivo va a ser una S acá. En vez de una N, como estaba ahí, va a ser una S que reconoció la secuencia. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ahí reconoció la secuencia. A partir de acá, bueno, vamos a suponer que me siguen llegando datos como por ejemplo, no sé, 0, 0. Entonces, esto es una secuencia válida, esto lo vamos a descartar, todo esto. Y ahora acá podría llegar a aparecer otra secuencia válida. Entonces, si nos llega, por ejemplo, 0, lo que va a ocurrir es que sería esto, ¿no? Si nos llega un 0, estoy en este estado, o sea, se emitió un 1 porque se reconoció la secuencia, que es esta. Y cuando nos llega un 0, ¿qué hacemos? Eh, nos puede llegar a... Podemos interpretar el llegó 1, 1, 0. Bien. Y si estoy en llegó 1, 1, 0, ¿qué puede ocurrir? Si me llega un 0, fenómeno, me traslado a... Bueno, me quedo en este estado. Si me llega un 0 de vuelta, me llegan dos ceros consecutivos, ahí tengo que reiniciar de vuelta, vuelvo a mi estado inicial porque tengo que primero esperar un 1 para empezar a reconocer la secuencia. Y si me llega un 1, bueno, lo que va a ocurrir es que me pueden llegar unos, 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 unos y me voy al estado llegó 1, 1 para quedarme con los últimos dos 1 en la entrada, ¿no? Cuando lleguen 0, aquí, ahí sí voy a pasar al siguiente estado. Entonces, este modelo, eh, este diagrama de estado, describe el comportamiento que nosotros queremos y reconoce a una secuencia válida. Eh, como, les, como les decía, hay diferentes casos que se nos pueden aparecer que son los que tenemos que plasmar en el diseño. Puede ser que en algún ejercicio nos especifique esos casos puntuales y qué acción tomar, o puede ser que quede a criterio de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos, esto lo podemos borrar. Y ahora, como tenemos el diagrama de estados, bueno, tenemos que seguir haciendo los diferentes pasos para implementar, para diseñar el circuito secuencial. El primero de ellos, voy a tomar el del ejemplo del anterior que hicimos, es traducir el diagrama de estados, ¿no?, en una tabla de estados. Entonces ahora vamos a copiarnos esto y como paso 2, nos queda traducir
la tabla de estados. ¿Cuáles van a ser nuestros estados? Bueno, voy a tener un estado en un instante n de tiempo, voy a tener una entrada, bueno, esto lo voy a poder reutilizar en mi tabla. Entonces acá vamos a agregar otra. Bien, entonces acá nos quedaría el estado en ante una entrada, cuál va a ser el siguiente estado y cuál va a ser la salida. Entonces vamos a describir esto. Esto es describir el diagrama de estados, ¿no? Entonces, es más, vamos a hacerlo por aquí, así nos queda más gráfico. En el estado n, bueno, si estoy en el estado espero 1. ¿Qué puede ocurrir? Si mi entrada es 0, ¿qué hago? Me quedo en el estado espero 1. ¿Cuál va a ser la salida? N. Estoy en el estado espero 1. Esto conviene siempre partir de mi estado inicial, ¿no? Así tengo un orden y me va a quedar... voy a obtener un mejor diseño cuando hagamos el circuito. Estoy en espero 1, me llega un 1, me muevo al siguiente estado que se llama llegó 1 y emito como salida una n. Estoy en el estado llego 1, me llega un 0 de entrada. O sea, acá lo que estoy haciendo es describiendo esto, ¿no? Empecé acá, estoy en espero 1, me llega un 0, ¿qué hago? Me quedo según esta flecha, esta arista en el grafo. Me quedo en el estado espero 1. Estoy en espero 1, me llega un 1, hago la transición a llego 1. Estoy en llego 1, me llega un 0, ¿qué hago? Vuelvo al estado espero 1. Y así voy haciendo con cada una de las transiciones. Me vuelvo al estado espero 1. Y la salida va a ser una n. Estoy en el estado llegó 1. En la entrada se me presenta un 1. Mi siguiente estado va a ser llegó 1, 1. Y la salida va a ser n. Estoy en el estado llegó 1, 1. Se me presenta un 0. Me voy al siguiente estado que se llama llegó 1, 1, 0. Y la salida va a ser n. Estoy en el estado llegó 1, 1. Me llega como entrada un 1. Me voy al siguiente estado que sería... esto es este, ¿no? Estoy en el estado llegó 1, 1. Me llega un 1. Me quedo en este mismo estado. Y la salida es n. Estoy en el estado llegó 1, 1, 0. Me llega un 0. ¿Qué hago? Me vuelvo al estado espero 1. Eso es lo que me dice esta transición. Estoy en el estado 1, 1, 0. Me llega un 0. Me vuelvo al estado espero 1. Y emito como salida una n. Bien, estoy en el estado llegó 1, 1, 0. Me llega el valor 1. Me voy al siguiente estado que se llama llegó 1, 1, 0. Y emito una n como salida. Estoy en el estado llegó 1, 1, 0, 1, 1. Me llega un... Ah, perdón. Estoy en el estado... Está saltando 1. Estoy en el estado llegó 1, 1, 0. O sea, estoy aquí. Pueden ocurrir dos cosas. Que llegue un 0, me vuelvo a espero 1. Entonces acá si llega un 0. Me vuelvo a espero 1. Y emito como salida una n. O si estoy en llego 1, 1, 0, 1 y me llega un 1. Me muevo al estado llegó 1, 1, 0, 1, 1. Y acá emito como salida una S. O sea, acá reconocí la secuencia. Estoy en el estado. Llegó 1, 1, 0, 1, 1. Me llega un 0. Y ocurre la transición. Llegó 1, 1, 0. Y como salida N. Que es esta flecha que está acá. Y por último nos quedaría. Estoy en el estado. Llegó 1, 1, 0, 1, 1. Me llega un 1. Me vuelvo al estado. Llegó 1, 1. Y emito una N como salida. Entonces acá nos quedaría. Llegó 1, 1, 1, 0, 1, 1. Como entrada 1, 1. Ocurre una transición al estado llegó 1, 1.
y emito como salida una n. Entonces acá tenemos la tabla de estados en donde especificamos cada uno de los estados. O sea, especificamos el diagrama de estados en una tabla. El siguiente paso sería, vamos a copiarlo acá, codificar las entradas y las salidas. Vamos a agregarlo acá como 3. Codificar las entradas y las salidas. Bueno, la salida que vamos a tener van a ser dos solamente. Va a ser n y va a ser s. Entonces, ¿cuántos bits voy a necesitar para codificarlas? 1. Entonces esto va a ser, con un bit yo puedo codificar dos salidas, ¿no? 2 a la 1. Esto va a ser, n se codifica con n y s se codifica con 1. Y la entrada va a ser dos símbolos que van a ser 0 y 1. Y bueno, le voy a dejar la misma codificación. Si la entrada es 0, la codificación va a ser 0. Y si la entrada es 1, la codificación va a ser 1. Ojo que esto también podría ser otra cosa, ¿no? O sea, acá estamos reconociendo secuencias de ceros y unos, secuencias binarias. Pero si yo quiero reconocer, no sé, en un string, ahí ya voy a tener un alfabeto un poco más grande, ¿no? Imagínense que quiero reconocer una secuencia de caracteres en una palabra, este, ahí mi entrada ya no va a ser 0 o 1. Si la palabra es un string, es un texto, por ejemplo, este, y no tiene números, bueno, ahí tengo que usar esos símbolos. Y la codificación va a ser la que nosotros digamos. ¿En qué? En binaria, ¿no? Porque acuérdense que estamos representando todos los estados almacenados en flip-flops. Bien, codificar entradas y salidas sería nuestro tercer paso. Nuestro cuarto paso ya es codificar los estados, ¿no? Bueno, primero tenemos que determinar la cantidad de flip-flops que necesitamos. ¿Cuántos estados tenemos? Bueno, miramos acá el diagrama de estados y nos queda que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados. Entonces, ¿qué significa que tengo 6 estados? Bueno, ¿con cuántos bits yo puedo almacenar 6 estados? ¿Qué dicen? Son 6 estados, no 6 datos. Acuérdense que no codificamos en un flip-flop un estado. ¿Cuántos bits necesito para representar? Lo dijimos hace un ratito. Dos estados. Tiren, no sé, no tengan miedo. Tiren número. Yo quiero guardar 16 caracteres, 16 objetos quiero representar. ¿Con cuántos bits son necesarios para representarlo? Digan, no tengan miedo. Es mejor equivocarse ahora y no en alguna prueba. Igual. ¿Se acuerdan aquella relación que vimos en sistema de numeración que decía 2 a la 3, 2 a la 4 tenían relación con 16, con base 16 o base octal? ¿Sí o no? Sí, con 2 a la 4 ahí va, con 4 bits nosotros representamos 16 objetos. ¿Por qué? Porque es 2 a la 4. Eh, yo hago, Ah, yo hago todas las combinaciones posibles o sea que para representar 6 precisamos 2 a la 3. con 2 a la 3, con 3 bits, yo podría representar 6 Con objetos. 3 bits. Con, Con 3 bits representas todo esto.
Claro, ¿qué ocurre? Imagínate, si yo uso 2 bits, como lo hicimos en los ejemplos anteriores, con 2 a la 2, con 2 bits representamos 4 objetos. Y acá no nos dan la cantidad de objetos que necesitamos, que son 6. Con 2 a la 3 representamos 8. ¿Por qué? 2 a la 3 es 8. Entonces nos va a quedar algunos objetos que no lo vamos a utilizar. Que no está mal. Dos sin Nos utilizar. quedan dos sin utilizar. Eso lo podemos utilizar cuando este, querramos hacer la reducción a través de Carnot utilizando el Docker, la técnica de los comodines. ¿Por qué? Porque son bits que no vamos a utilizar, son entradas que no vamos a utilizar. Entonces, en este caso, para representar 6 objetos necesitamos 3 bits. Entonces, necesitamos 3 bits. Entonces, no. Bueno, ¿cuántos bits necesitamos? ¿Cuántos bits son los necesarios? 3. Vamos a codificarlos a esos. Profe, y en este caso, ¿cómo quedarían los dos que no se utilizan? Es- eh, ¿Cómo se determinan eh, que esos dos bits quedan libres? No vas a almacenar nada en esos 2 bits. O sea, vos vas a necesitar 3 flip-flop y en esos 3 flip-flop vas a almacenar lo que vos necesites. Los demás no lo consideras en tu circuito. No lo utilizas. Entonces, acá nos quedaría codificar los estados en flip-flop necesarios. Bueno, acá tengo que ver. Dijimos que necesito 6. Bueno, codificar esto en flip necesario. Necesito 3 flip-flops. Vamos a llamarlo. Uno va a almacenar Q2, otro va a almacenar Q1 y otro Q0. Entonces ahora lo que nos queda es darle la codificación. Entonces yo tengo 6 estados. Vamos a seguir el mismo orden para no perdernos. Espero 1, se llama un estado. Perdón, llegó 1, llegó 1, 1, llegó 1, 1, 0, llegó 1, 1, 0, 1 y llegó 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, de esta forma, le damos una codificación con 3 bits. Entonces acá lo que podemos hacer es, bueno, vamos a seguir un orden primero. Podríamos usar la combinación que nosotros queramos, ¿no? Pero vamos a seguir un orden. Así no vamos, nos va a quedar mejor diseñado cuando hagamos el circuito, la reducción y eso. 0, 0, 0, 0. El estado llegó 1, 1. Vamos a representar con el siguiente, en 3 bits, que sería 0, 0, 1. Llegó 1, 1, lo vamos a representar con 0, 1, 1. Llegó 1, 1, 0, lo vamos a representar con el siguiente. Perdón, vamos a seguir un orden porque si no, de 1 no pasamos a 3, no va a ser lo mejor. Ahí era cero, profe. Ahí, Y acá 1, y acá 1. Ahí. Entonces arrancamos, seguimos el orden, ¿no? Con 3 bits. 0, 1, 2, 3. El cuarto 1, 0, 0. sería 1, ahí va, sería 4 en binario, 1, 0, 0. Y el siguiente, que sería el 5, sería 1, 1, 0, 0. 1. Perdón, 1, 0, 1. Estos 5, 4, 3, 2 y 1. Bien. Los demás, que son los que no vamos a utilizar, nos quedaría sin utilizar. Vamos a llamarle estado sin utilizar. El 1, 1, 0 y el 1, 1, 1. 1, 1, 0. Ahí va. Ahí tendríamos esos dos. Bien. Sin utilizar 1. ¿No? Y sin utilizar 2. Nos quedaría 1, 1, 1. Estos no se van a utilizar. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a almacenar. Esto es como una memoria, ¿no? O sea, yo no,
puede ser que yo utilizo lo que necesite. Lo demás va a quedar sin utilizar. Exactamente es lo mismo. Ahora que tenemos la codificación, lo que tenemos que hacer es el siguiente paso, es de incorporar. Bueno, acá. Tenemos que generar la tabla de transiciones de estados y salidas, ¿no? Que esto es tomar la tabla de estados y aplicarle las codificaciones para los estados en el instante n de tiempo, en el siguiente instante de tiempo, la codificación para las entradas y la codificación para la salida. Entonces para eso me voy a generar, me voy a crear esta tabla, voy a utilizar esta tabla, la voy a reutilizar. Y acá vamos a hacer así, vamos a copiar esto, vamos a ver. Copiamos para seguir el mismo orden la tabla de transiciones y salidas. Va a quedar acá. Y para esto vamos a utilizar la tabla de estados. Vamos a tomar la tabla de estados, porque esto es tomar la tabla de estados y eh, agregarle las codificaciones, ¿no? Entonces vamos a reutilizar la tabla de estados. Profe, Sí. por las dudas, ¿usted no tiene algún parcial que hayan hecho en el año anterior o de ese que Sí, sí, como sí, para tengo. consultar? Sí, sí, tengo. Se los publico en la web. Así pueden consultar por ahí. Tengo los parciales y los exámenes. No hay problema con eso. Claro, cuando lo tengo buenas, así puedo muy practicando. Sí, 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 claro. Em, bueno, acá vamos a cambiar las codificaciones de los estados. Bueno, el estado espero 1, nosotros lo habíamos codificado acá arriba con el valor 000. Este valor. Entonces vamos a sustituir espero 1 acá por la codificación que era 0, 0, 0. El estado, bueno, la entrada en sí son 2, 0 y 1 se mantiene, por lo cual voy a dejar, no me va a afectar la codificación acá, la entrada. En el siguiente instante de tiempo, ¿cuál va a ser el siguiente estado? Sí, esto tengo que agregarle la codificación. Me quedo en el estado espero 1, o sea, me quedo en el estado 0, 0, 0. Y la codificación de la salida para n habíamos definido de que era 0. Entonces, la salida va a ser 0. Estoy en el estado espero 1, codificación 0, 0, 0. Llega un 1, me voy al estado llegó 1. El estado llegó 1 tenía la codificación 0, 0, 1. Y la salida n tenía la codificación 0. Y así voy haciendo con cada uno de los estados. Estoy en el estado llegó 1, que la codificación es 0, 0, 1. Ingresa un 0. Me voy al estado espero 1, que es 0, 0, 0. Y la salida codificada va a ser 0. ¿Qué ocurre? Estoy en el estado llego 1, o sea, estoy en el estado 0, 0, 1. Como entrada obtengo un 1. Me voy a llego 1, 1, cuya codificación es 0, 1, 0. Como salida emito una n, cuya codificación es 0. Estoy en el estado llego 1, 1, 1, cuya codificación es 0, 1, 0. Me llega un 0, me voy al estado llego 1, 1, 0. Que esto es llego 1, 1, 0, es la codificación 0, 1, 1. Y como salida la codificación pasaría a ser un 0. Estoy en el estado llego 1, 1, codificación 0, 1, 0, 1. Me voy al siguiente estado que es llego 1, 1, que es 1, 0, 0, 1, 1. Perdón, 0, 1, 010. 0, 1, 0. Bien, gracias. Y la codificación de la salida sería 0. Estoy en el estado llego 1, 1,
1, 1, 0, cuya codificación es 0, 1, 1. Acá ponemos 0, 1, 1. Me voy al estado espero 1, cuya codificación es 0, 0, 0. La codificación de salida es 0. Bueno, vamos a cambiarlo acá más rápido. 0. Acá la codificación es 1, 0, 0. Estoy en llego 1, 1, 0. La codificación es 0, 1. Llego 1, 1, 0 es 0, 1, 1. La entrada es 1. Me voy a la codificación llego 1, 1, 0, 1, que es 1, 0, 0. Llego 1, 1, 0, que es 1, 0, 0. Entrada 0, me voy a espero 1, cuya codificación es 0, 0, 0. Estoy en llego 1, 1, 0 con codificación 1, 0, 0. Me voy, sí, 1, 0, 1, sí, 1, 1, 0, 0. Llega un 1, me voy hacia el estado llego 1, 1, 0, 1, 1. Que la codificación es 1, 0. Bien, ¿qué va a ocurrir aquí en estos estados que no vamos a estar utilizando? Eh, no, perdón. Acá no, todavía me queda. Estoy en llegó 1, 1, 0, 1, 1, que es 1, 0, 1. Llegó 1, 1, 0, que es 0, 1, 1. Estoy en llegó 1, 1, 0, 1, 1, que es 1, 0, 1. Llega un 1, me voy al estado llegó 1, 1, que es 0, 1, 1, 0. Bien, ¿qué va a ocurrir? Bueno, nuestras entradas van a ser estas. La del flip-flop en el instante n de tiempo, más E. Y bueno, esto van a ser estoy en este estado, me llega esta entrada, me voy a este siguiente estado, emito esta salida. Y así sucesivamente. Pero ¿qué ocurre? Como tengo 4 bits acá, vamos a hacer la transición primero en la tabla de verdad y después en la tabla de verdad sí, les agrego las combinaciones que faltan. Vamos a escribir la siguiente, que es, vamos a utilizar un flip del tipo D también, vamos a seguir trabajando con flip del tipo D, no vamos a cambiar, por lo cual necesitamos conocer la ecuación característica. Entonces, vamos a tomar esto. Acá. Utilizando un flip-flop del tipo D, la ecuación característica, recuerden que acá esto es importantísimo porque esto me define cómo hacer el pasaje de la tabla de transiciones y salidas a las tablas de verdad. Entonces, ¿esto qué significa? Como la ecuación característica es en el instante n de tiempo, en el instante n, en la entrada D, se genera una entrada, esa entrada en el flip tipo D se va a copiar en la salida del flip-flop en el siguiente instante de tiempo. Entonces con esto podemos hacer ese cambio de variable en esta tabla que sea la tabla de verdad. Vamos a generar acá la tabla de verdad. 7, por ejemplo, tabla de verdad. Considerando 6. Considerando la ecuación característica. Entonces con esto vamos a pasar de esto a... acá serían las entradas D1 del flip-flop 1, perdón, D2, D1 y D0. Bien. ¿Y qué nos quedaría en el instante en?
O sea, el estado, ¿en dónde va a estar almacenándose? Para interpretar un estado yo tengo que tomar la codificación de los tres flip-flop, ¿no? Entonces acá sería el estado y va a estar almacenado siempre en el instante n de tiempo a través de la salida Q2, que sería la del flip-flop 2, Q1 y Q0. Vamos a modificar un poquito esto. Bien. Vamos a agregar un poco acá para que quede más en margen. Entonces acá nos quedaría esto. Bien, nos quedaría así. Q2, Q1 y Q0. Acá tendríamos las tablas de verdad, ¿no? Estos serían, vamos a dividir así. Estas serían, a la izquierda estarían las salidas, perdón, las diferentes funciones, que sería D2, D1, y D0. Bien, entonces, bueno, estos son nuestros valores de acá en la salida. También, van a ser nuestras funciones, nuestras expresiones algebraicas que vamos a querer reducir. Pero, ¿qué ocurre acá? Que como entrada nosotros tenemos en nuestras variables, van a ser cuatro. Van a ser Q2, Q1, Q0, y con cuatro variables, o sea, con 4 bits, yo puedo representar 16 objetos. Y si yo hacemos un conteo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 objetos. O sea que tengo 4 objetos adicionales que no los voy a estar utilizando nunca. ¿Que cuáles van a ser esos? Los de los estados que no necesité almacenar. Esos que nosotros habíamos definido con los sin utilizar. Los sin utilizar y la combinación de ese estado con quién? Con el valor de de entrada, que puede ser 1, puede ser 0. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿cuál es una de esas combinaciones que nos quedó pendiente? ¿Me escuchan todos bien, gente? ¿O es Gonzalo el problema? No, yo creo que como que toda la clase estuve hablando así y me pareció raro. Pensando que era mi internet, capaz porque no estoy con buen internet. Los demás, gente, me confirman que esté. Buenazo, buenazo entonces. A mí me pasó ayer, profe, que se escuchaba con un poquito de entrecortado, pero hoy lo más bien. Sí, sí, ayer tuve un pequeño problema con el tema del micrófono, eso, pero está. Buenazo, gracias, Nicolás. Bien, sigamos. A ver, ¿qué hora es? Ah, se nos pasó la hora. Bien, bueno, sigamos con esto, por lo menos para ir avanzando y ta, de última queda como ejercicio lo que quede pendiente acá, que es bastante simple. Miren, nos quedan agregar las combinaciones pendientes de eso. Voy a hacer esto. Agregamos las combinaciones pendientes, hacemos un diagrama de Carnot para reducir una de estas cuatro funciones, que son D2, D1, D0 y salida. Y, em, y bueno, y terminamos. Dejamos lo demás para que practiquen y la clase que viene vemos si lo pudieron hacer. Este, pero es una buena práctica esta hacerlo. Bien, la siguiente combinación que nos quedó pendiente es 1, 1, 0, 0
1. Nos quedó 1 también. 1, 0, 1 también. La combinación. Después nos quedó 1, 0, 1, 0. Y después nos quedó la final, que sería... No, la final no, sería 1, 0, 1. No, me está faltando. Esta ya la hicimos. Esta sería 1 acá. Ahí va. 1, 1, 1. Después nos quedaría 1, 1, 1, 1. Entonces, si no hice mal, nos deberían de haber quedado acá los 16 objetos. A ver, tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 16. Perfecto. Pero ¿qué particularidad tienen estos cuatro últimos que no están definidos? No los voy a estar utilizando. Entonces, puedo tomar eso, cuando vimos Carnot, lo habíamos comentado y habíamos hecho un par de ejemplos de utilizarlo como comodín a esos puntos en donde la función no vale, no está definida. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a agregar acá una X diciendo que da igual el valor que valga la función con esas entradas, como nunca la voy a tener a esas entradas, vamos a especificar todo X. Bien, entonces ahora vamos a tomar una función de estas, no sé, D2, vamos a tomar esta que es la primera. Entonces vamos a armarnos nuestra grilla por Carnot. Que va a tener 4 columnas y va a tener 4 filas también. 3, 4. Y van a tener todas las combinaciones posibles. Acá vamos a ubicar a Q2, Q1. Y acá vamos a ubicar a Q0 y E. Entonces vamos a hacer los valores posibles. Acá quedaría 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Perfecto. Y acá abajo nos quedaría la combinación entre 0, 0. Bien. Bien. Y ahora ubicamos los puntos en donde la función, acá lo que queremos hacer es reducir D2, ¿no? D2 va a ser igual a qué. Bueno, tomamos los puntos donde la función vale, pues perdón, donde la función vale 1, acá sería este 1, que sería en la combinación 0, 1, 1, 1. Lo ubicamos en la tabla, sería 0, 1, 1, 1, es esta casilla. Después tenemos este otro 1, que es en la combinación 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, es esta casilla. Y después, bueno, no tengo más nada. Pero, o sea, si queremos reducir acá, no podemos, bueno, no podemos agrupar las casillas con los unos, pero podemos utilizar las X que tenemos acá. Entonces vamos a ubicar esta X y la usamos como comodín. Bueno, en realidad a todas las X las usamos como comodín. Esta sería la combinación 1, 1, 0, 0. Acá. Después la siguiente sería en 1, 1, 0, 1. Acá. La siguiente sería en 1, 1, 1, 0. Acá. Y la siguiente sería en todo 1, que es acá. Y ahora sí, con esto podemos agrupar y nos reduciríamos la expresión algebraica bastante porque nos quedaría, agrupamos este 1 con este. Acá tenemos que agrupar ahora todos los 1, las X la podemos, no nos van a aportar, no vamos a hacer un producto asociado a una X, ¿no? La X la utilizamos como comodín para agrupar a los 1. Tenemos que agrupar todos los 1. Entonces acá nos queda Q1
por Q0E más el valor de, bueno, el siguiente uno que me queda agrupar, lo agrupo de esta manera y me quedaría la expresión ahí, el producto asociado sería Q2 por Q0 complemento. Está pronto. Esto mismo tendrían que hacer con cada una de las funciones y después diseñar el circuito secuencial, en donde tienen los tres flip-flops y tienen cada una de estos circuitos combinatorios de cada una de estas funciones. Y listo, con eso quedaría implementado el reconocedor de secuencias. Bueno, gente, por hoy lo dejamos por acá. Ya tengo para subirles el video de la clase de ayer, que son con estos circuitos secuenciales. Y bueno, subo este también, así ya les queda. Y la clase que viene, bueno, eh, vamos a trabajar vamos a hacer de vuelta un contador del módulo 4, pero vamos a cambiar el tipo de flip-flop. Vamos a utilizar un flip-flop del tipo JK, que es para que tengan un ejemplo de eso también registrado. Y bueno, avanzamos un poquito con memorias RAM y arquitectura de von Neumann. El próximo viernes nos quedaría solamente de consulta la clase previa al parcial. Voy a corregir ahora el fin de semana el entregable 1 que me mandaron y voy a subir parciales y exámenes de años anteriores para que vean los ejercicios y eso y tengan para practicar. Yo en la entrega, profe, Ujú. disculpe que interrumpa, Sí, la entrega del trabajo de la plataforma, subí las soluciones nomás, porque traté de subir imágenes y no podía. no hay problema, no hay problema. Pero, No hay problema. La idea que tenía era, bueno, hoy no pensé que me iba a llevar tanto tiempo esto, pero la idea que tenía era hacer el entregable uno hoy. Pero está, como no vamos a esperar al miércoles que viene a que tengan el feedback ese. Yo lo veo, termino de corregir a todos y les envío la respuesta. Así que, bueno, cualquier cosa me avisan, mándenme un correo y todo, pregunten, no hay problema. Estamos para darles una mano. Así que, profe, decime. yo le quería preguntar, yo que entré de oyente, Ujú. eh, ¿yo cómo hago para ver sus clases anteriores? Porque veo que yo, como no estoy matriculado a su materia, no puedo ver nada, ningún material de apoyo, ni nada. Sí, lo que ¿Qué podés pasaría? hacer, entras en mi web, fíjate, pasé acá por chat, que es mi nombre apellido.com, y ahí podés entrar como invitado. Ahí hay un Moodle con todos los cursos que doy y años anteriores también, y pueden ingresar como invitado. ¿Habilitó el ingreso de invitado, profe? Porque yo traté de, por eso, yo traté de entrar como invitado, pero no me dejaban, me pedían usuario y una contraseña. Ah, esperen que ya les confirmo. Logueado, y ahora vamos a la administración del sitio, cursos, arquitectura. 2020, arquitectura 2020 está habilitado, esperen, arquitectura 2021. Eh, ah,
profe, una consulta que no tiene nada que ver. Sí, Lo- pregunte. lo otro- los otros días, con un ejercicio, después me di cuenta que estaba haciendo mal. En todas las combinaciones del mapa de Carnot me daba que era uno. Imposible, ¿no? Como que todo sea, como que todo sea uno. En el mapa de acá en el cuadro de Carnot me quedaba como que todas las funciones eran uno y Ah, ya para agrupar después quedaron pila de... pero agrupaste con tamaño par siempre, de cantidad de unos. No, no, después me di cuenta que había hecho mal para atrás. Pasa que si te queda todo uno, o sea, no te vale uno la salida, o sea, no te necesitas reducir nada. Puede pasar, sí, que tengas una función que sea todo uno, sí, que esté definida. Este, la tautología, por ejemplo, es una que siempre vale uno para cualquier entrada. Y ahí está, no precisás circuito combinatorio porque no, directamente envías el BCC, mandas el uno y listo.